Hola, bienvenidos a un nuevo video. Tengo una invitada muy especial, la doctora Maciel Reyes Castillo, que es cirujana oral y maxilofacial. Ella se encuentra en Tabasco y en Monterrey, en los dos lados. Y en Instagram también la vas a encontrar como maxilo.maciel con C. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, doctora Pau. Pues es un gusto estar aquí contigo y que me hayas invitado, que está muy padre y esperemos que sea del agrado para todos los que te visitan en YouTube. Traes Bueno, y un... en Instagram también. Sí, en todos lados, pero traes un tema interesante, pero antes de entrar quiero que nos platiques un poquito de ti. Claro. Bueno, pues mira, ya bien lo dijiste, yo soy cirujana maxilofacial. Pues actualmente me encuentro en Villahermosa, Tabasco. Trabajo aquí en un hospital pediátrico, en este lado que es parte también de lo que a lo mejor vamos a hablar el día de hoy. Y pues estoy, digamos, en un programa o en el área de atención a pacientes con labio paladar hendido. Bueno, algo a lo mejor más que pudiera agregar es que también egresé de la UNAM en Ciudad de México y pues actualmente ya me vine para acá y aquí estoy, pues poniendo todos los conocimientos, llevándolos a la práctica. ¿Tú naciste en Tabasco? No, de hecho yo nací en México, en el Estado de México, pero Mm, larga historia, pues he vivido como en varios lados, pero pues me vine aquí a vivir, ¿no? Mis papás se vinieron aquí a vivir cuando entré yo a la secundaria, entonces ya mm. nada más me regresé a México a estudiar la especialidad, bueno, también hice mi servicio social en México, entonces pues he estado en México y acá, y ya, ahorita que terminé me vine para acá. Ah, súper bien. Y ya estás pues súper acomodada en el hospital, pero también vas a Monterrey. Sí, también llego a ir a Monterrey. Y pues bueno, a ver qué se da por allá, pero digamos que más me la paso aquí en Villahermosa, Tabasco. ¿Y esto del labio y paladar hendido fue lo que te motivó a entrar a la especialidad o cómo No, entraste? fíjate que no, y muy buena pregunta, porque fíjate que no, yo creo que yo desconocía un poco acerca de este tema y yo creo que a lo mejor es algo que también varios odontólogos y es como parte fundamental en esta plática y de lo que nos vamos a enfocar, porque no sabía, eso no me motivó tal cual a estudiar cirugía maxilofacial. De hecho, un dato a lo mejor es que jamás pensé estar operando pacientes con labio y paladar, incluso cuando ya estaba en la especialidad. Sinceramente no era algo que yo decía, ay, eso quiero, pero pues bueno, las cosas se acomodan, se dan y actualmente es algo que sí me está gustando muchísimo. Este, pero fue la situación de en mi servicio veía pacientes con, bueno, cirugías de cáncer, aunque obviamente no soy oncóloga, no opero a esos pacientes, pero pues me gustó un poquito más como saber, no nada más que solo es la boca, los dientes, sino que hay otras cositas más allá, como patologías, quistes, y pues el hecho de saber que lo puedo resolver más que a lo mejor diagnosticar, yo sé que el patólogo fue un papel fundamental, pero pues eso me motivó, ¿no? De saber un poquito más y sobre todo resolver estos casos en los pacientes. Está Yo interesante. creo que eso fue lo que más. ¿Y en el hospital haces casi todo, el 100% de eso? Sí, o sea, prácticamente, bueno, no solamente el labio palar hendido, sino todas las afecciones en los pacientes pediátricos. Por ejemplo, algunos tumores, algunos quistes en pacientes que llegan, porque también, pues, en algunos niños se puede llegar a ver algún tumor, y sobre todo es como que en ciertas edades, entonces esos pacientes llegan ahí, también pacientes que tienen malformaciones congénitas, como alguna microsomía hemifacial, es decir, que la mandíbula a lo mejor no les creció lo suficiente, entonces tiene desviación de la mandíbula. Entonces, en esos pacientes hay otro tipo de procedimientos que se hacen, como distracciones, que bueno, si alguien se pone a investigar, pues sabrá un poquito, pero les adelanto es poner un aparatito y les crece un poco la mandíbula, esa es la idea. Y pues en realidad eso es todo, ¿no? Cualquier cosa que llegue en un paciente pediátrico, porque pues si bien estoy en ese lugar que sea quirúrgico, pues esos pacientes yo lo atiendo, pero en lo particular, como hay un programa de labio paladar hendido, pues ahí es digamos que lo que normalmente llega más en la consulta. Te toca atender 100% niños, infantes. Sí. Y Sí, 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 puro niño, bebés, de la muchos bebés bebecitos. Y ahí le hasta van. ¿hasta qué edad atiendes? Pues, en teoría, ya el hospital recibe pacientes hasta los 14 años, Mm, ujú. entonces son pacientes casi, casi hasta su adolescencia.
Normalmente los que llegan y ahorita los que pues veo más son los que desde recién nacidos, que obviamente pues como van encaminados a lo del labio y paladar hendido, pues hasta que ya tengan 14 años, ¿no? Pero pues de todas esas edades son los que veo principalmente, 3 meses, 4 meses, pues de 0 días, ¿no? Si es que bien llega algún pacientito así pronto, eso es lo que ahí veo en el hospital. Es un hospital infantil aquí en Villahermosa, Tabasco, es público y pues aquí se da la atención a estos pacientes. Y te toca darles el seguimiento porque, pues, labio y paladar hendido son varias cirugías. Sí, son varias cirugías, es algo que también vamos a hablar en esta plática. Y sí, o sea, se opera desde primero el labio, después el paladar y a veces alguna secuela también en estos niños son las que se llegan a dar. Entonces es todo el seguimiento con estos niños que se les tiene que ir dando. Recuerdo que cuando te invité, te dije: "¿Qué tema te gustaría?", y tú dijiste: "No, es que los odontólogos tienen que saber de labio y paladar hendido", y vamos a hablar como lo básico que los odontólogos no sabemos muchas veces, ¿no? Exacto, yo creo que el tema es como labio paladar hendido, exacto, todo lo que el odontólogo Ujú. o lo que el odontólogo, todo lo que tiene que saber de labio y paladar hendido. Principalmente porque, bien me preguntaste, ¿no? ¿Tú sabías o te motivó esto? Pues no, creo que a lo mejor ni siquiera, tal vez lo había escuchado, a lo mejor, o sea, se había visto a pacientes, pero ni siquiera sabía que en mi área o parte de odontología pues tiene una implicación bastante fuerte en este camino o en este proceso de estos niños. Entonces, el tema que creo que es clave para que todos los odontólogos que yo sé que te siguen, y especialistas, estudiantes, todos los que están en formación, pues tengan conocimiento de lo que pasa en estos niños y cómo nosotros también podemos estar involucrados en este proceso con estos niños y acompañándolos hasta la adolescencia. Está Entonces, está superinteresante el tema. sí, entonces cuando me preguntaste, yo dije, pues yo creo que ese tema puede ser algo relevante para algún doctor que nos esté viendo. Yo creo que le puede interesar y buscar un poquito más de aprendizaje. Y también estudiantes, que a lo mejor si no lo ven mucho en la carrera, ya se vayan empapando con estos temas. Sí, claro, claro, porque les puede llegar un paciente así, entonces no saben ellos. Puede ser que digan, ay, ¿qué puedo hacer ahorita, no? Sí, ¿Cómo yo le doy la atención? Pero sí, son puntos clave que claro que le pueden dar la atención a estos pacientes. está muy interesante el tema, doctora. Pues empecemos. Como mencionaba, muchas gracias a la doctora Pau por esta pequeña introducción, esta plática que ahorita acabamos de tener, muy amena. Y pues hoy exploraremos un tema que ya hemos ahorita mencionado hace un momento, que va enfocado sobre todo a los odontólogos, a los especialistas y a los estudiantes, profesionistas en formación, ¿no? Acerca del manejo del labio paladar hendido, que si bien pues es lo que debemos o lo que todo odontólogo debe conocer o saber, porque si bien demanda una comprensión muy profunda de su impacto en la vida de nuestros pacientes. Entonces, para los odontólogos es fundamental que estemos al tanto de los avances y así consideraciones específicas en el tratamiento de esta condición, ya que somos parte de un equipo multidisciplinario que acompaña a estos pacientes desde el nacimiento hasta la adolescencia, como había mencionado. Entonces, hoy exploraremos un poquito más cómo podemos contribuir desde nuestra práctica para mejorar la función, la estética del paciente con labio y paladar hendido y sobre todo acompañarlos en un desarrollo integral en la sociedad incluso. Entonces, conociendo o para saber un poquito más acerca del labio y paladar hendido, en la historia es que ya en los 390 años de Cristo, ya hablamos un tiempo un poquito remonto, pues se mencionaba que ya ha habido una cirugía en China en este tiempo. La verdad es que eso es lo que nos cuentan los artículos, las historias, sin embargo, pues después se fue hablando o introduciendo en 1325, que se empezó a crear o realizar la primera cirugía descrita por medio de dos planos. Actualmente, ahorita lo vamos a ir viendo cómo es que esa cirugía se cierra, ¿no? Esa cirugía se hace en 3 planos y de cierta forma pues se va cerrando. Pero anteriormente, y por eso no sé si alcanzan a ver incluso a lo mejor en la imagen, que se ve un paciente que tiene incluso como un clavito y un alambre, ¿no? Porque era una cirugía que era como muy arcaica. Así la hacían, es lo que se describe
y que la hacían en dos planos. Pero posteriormente, en 1843, se empezó a hablar del uso de colgajos para la cirugía. ¿Qué quiere decir esto? Que pues empezaron a hacer ciertos diseños, diferentes autores, en los cuales, pues de cierta forma, al momento de hacer estos diseños de colgajos, pues se unía y embonaba de cierta forma mejor para que fuera más simétrico. Y bueno, actualmente hay diferentes técnicas, diferentes métodos. Sin embargo, yo creo que puedo mencionar que al final el cirujano pues es el que ocupa la técnica que más se adapte tanto al paciente como la que él domine. Pero pues también hay diferentes procedimientos, incluso en estos pacientes que tienen labio y paladar hendido, desde injertos óseos ya que vienen, digamos, prefabricados. ¿Por qué? Porque estos pacientes también pasan por un proceso de una cirugía donde se les coloca un injerto. Y si bien, pues esto es un problema de salud pública y repercute tanto en el individuo, o sea, el paciente, la familia y tanto en la sociedad, la fisura del labio paladar hendido. Y aquí menciono que pues en este artículo que acabo de mencionar aquí en el 2017, hicieron una revisión de retrospectiva en la cual se encontraron que a partir en el 2008 al 2010 había ascendido esta tasa a 9.6 casos nuevos por día. En este artículo también mencionaban que en el 2015, al menos en México, se reportaba que eran 799 casos nuevos y que la mayoría de estos se encontraban en hombres. Y así como se reporta también que en total, digamos que en el país, se dice que la frecuencia es de 1 de cada 700 nacidos vivos, lo cual obviamente pues es una tasa que pudiéramos pensar que a lo mejor es pequeña, pues no es algo representativo. Y al menos mencionar también que en Tabasco, siendo que el lugar donde yo me encuentro y que también atiendo a estos pacientes, pues ocupamos el octavo lugar a nivel nacional en labio y paladar hendido. Entonces, hay diferentes cosas, o sea, varias etiologías por las cuales a lo mejor pudiéramos asumir o pensar por qué tenemos pacientes con labio y paladar hendido. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Y Y cuál es aquí les muestro pues lo que les mencionaba, ¿no? Se dice que al menos esto repercute y que la tasa ascendió a 0.97 casos por cada 1,000 nacidos vivos en el estado de Tabasco, que representa menos en toda la población de México, 1 de cada 700 nacidos vivos. cuál es el Y en estado, esta gráfica, doctora, cuál es ajá, el estado que más, con el que mandas en el número uno de México? fíjate, muy buen dato interesante. Ahorita, sinceramente, no recuerdo, pero al menos no sé si estoy equivocada, puede ser Oaxaca o Chiapas, entre uno de esos estados es como los que entran entre el primer lugar. Mm. Y bueno, esto no recuerdo también, aquí vamos, si Toluca se encuentra también dentro, bueno, el Estado de México, dentro de estos primeros lugares, seguramente sí, pero ahí me tocó en alguna rotación que llegaban muchísimos niños en el estado de Toluca, porque pues obviamente el Estado de México tiene muchísimos municipios. Mm. Entonces muchos pacientes también de ahí llegan, pero bueno, es un dato que se los debo, pero entra dentro probablemente de los primeros lugares, ya sea Chiapas, Oaxaca o incluso en el estado. Y aquí lo que les mencionaba es que en esta gráfica, lo que hablaban en este artículo, que venía siendo donde ellos hicieron este estudio a partir del 2008 hasta el 2015, donde si ustedes pueden ver en esta gráfica que vemos aquí y en los colores, es que al menos los que están en color azul, se ve mi marcador, se presentaban 180 casos justamente años anteriores al 2015 y que hubo un descenso de estos casos a partir de este año. Pero si bien también reportan que los meses con mayores eventos reportados de casos de labio y paladar hendido, hablando del 2015, fueron los meses de marzo y julio. Y julio, aquí estamos, son los que mayor pico tuvieron. Pero, ¿por qué a lo mejor a diferencia del 2007, del 2008, se veía más estos casos? Pues bueno, al menos en este artículo lo que se asume, lo que concluyen es que con la nueva introducción, a lo mejor sistema de salud, que igual si bien no es como el mejor, pero
se introdujo más información para pacientes ácido fólico, mayor información. Entonces, se puede decir que o asumir que probablemente por esa razón hubo un descenso o lo que reportan en este artículo. Pero, pues muchas veces o lo que 2015 en mayo, marzo y julio, pues son los eventos que mayormente se reportan casos de labio y paladar hendido. Pero hay diferentes causas, ¿no? ¿Cómo podemos saber o qué es lo que nos puede afectar, incluso nosotros mismos, ¿no? Si llegamos a tener un hijo, o sea, ¿qué cosas nos pueden alertar de que son factores causantes? En fin, hay muchísimos, no todos están, o algunos están bien descritos, no todos es como que algo seguro que eso puede causar, pero si bien hay diferentes factores, como el factor de riesgo de la madre, entre estos, pues también incluye la ingesta de medicamentos, si tiene alguna enfermedad la mamá, la edad principalmente, y al menos en la consulta, pues sí llegan muchos pacientes que tienen, son mamás jóvenes, menores de edad, a veces 16 años, 17 años, entonces puede ser un factor por el hecho de que también su vientre no está bien preparado con todos los nutrientes y demás que puedan ayudar al bebé a que se desarrolle bien. También hay diferentes causas de índole ambiental y estas se agrupan en tres categorías, ya sea físicas, químicas y biológicas. Y regresando un poquito a los medicamentos, pues hay algunos que son bien sabidos que pueden llegar a causar esta etiología, como pueden ser algunos tanto analgésicos, algunos anestésicos, metronidazol, algunos sedantes, ansiolíticos o antihipertensivos. Pero la manera en cómo intervienen en la patogenia aún no está bien descrita. Sin embargo, se ha encontrado que ha habido una relación significativa en el consumo de fármacos. Y hablando de lo que mencionaba de los factores ambientales, pues existen también algunos factores sociodemográficos, socioeconómicos y de contaminación. Y sociodemográficos porque hay diferentes zonas o áreas en las cuales se puede pensar que a lo mejor es que está más propenso. Al menos no tengo este dato y no sé si a lo mejor esté publicado, pero al menos en Villahermosa, pues si no lo conocen, es una zona de petróleo. Aquí hay mucho petróleo, tenemos pozos petroleros, vas a lo mejor a una playa y a lo lejos ves las plataformas. Entonces, puede ser también que esa sea una asociación, pero incluso hay lugares también donde las mismas familias pues se relacionan entre ellos, primos, se llegan a casar, tienen un hijo, entonces es un factor que de ciertos lugares termina teniendo un factor causal y que el paciente pueda desarrollar labio paladar hendido. Mencionaba socioeconómicos, porque muchas veces estos pacientes, la mayoría, si bien son de bajos recursos, entonces no tienen el acceso como tal vez algunas otras personas, tanto a los accesos de salud, y lo repito, lo vemos en la consulta, lo veo en pacientes que solamente probablemente un ultrasonido, dos ultrasonidos, o tal vez nunca fueron y tuvieron tienen a su hijo, ¿no? Se alivian en su pueblo, en su municipio, en su comunidad. Entonces, hablamos de eso, que el acceso incluso de la salud en estos pacientes repercute de esta forma. No tienen, pues, para hacer tal vez un ultrasonido en 3D, que eso también es algo que nos ayuda como parte del diagnóstico cuando la paciente está embarazada. A veces hay algunos pacientes que saben que mamás de pacientes que saben que su hijo ya venía con labio paladar hendido, pero en la mayoría de los casos no es así. Y yo creo que sería, o sea, qué padre que sepan que tiene el niño labio paladar hendido, porque al menos preparan un poco su mente y todo para el impacto que esto va a tener. Pero repito, la mayoría nunca es, no es el caso, ¿no? No es la excepción. Entonces, ¿qué otros factores de contaminación? También eso puede llegar a repercutir, residuos sólidos, sólidos urbanos, son factores que predisponen a esta anomalía y que, pues, al aumentar dichos agentes, la tasa de labio paladar hendido se ha visto que incrementa paralelamente. Entonces, la detección oportuna es un reto. Ajá. La edad de la madre también sí es muy grande, si ya tiene mucha edad, también influye. Sí, sí, también, a lo mejor sobre todo con el papá, pero lo que sí se ha visto mayor asociación es que como menor edad.
También otro que aquí a lo mejor no estamos mencionando, el uso de anticonceptivos, y digo, no quiere decir que yo antes tenía la duda, ¿cómo? O sea, no tomo anticonceptivos y puedo, mi hijo tener esto. No, aclararlo, ¿no? El uso de anticonceptivos mientras la madre no sabe que está embarazada, ¿no? O sea, porque hay pacientes que pueden estar tomando anticonceptivos y están embarazadas, tal vez en el tercer mes ni cuenta se han dado y lo siguen tomando, ¿no? Entonces, eso también es un factor y que se ha visto. Y la deficiencia, algo bien importante mencionar, de ácido fólico. Entonces, estos folatos, o sea, lo que nosotros intervienen en la cadena de ADN. Entonces, por consiguiente, no se puede, lo voy a resumir, el paciente, como el tercer mes, que es donde se empieza a formar y dar esta fusión, pues no puede desarrollarse toda esta cadena y inhibirse o no tomar el ácido fólico, pues interviene en todo lo que es el tubo neural. Entonces el paciente puede tener afecciones tanto del labio paladar hendido, incluso afecciones en el corazón, o sea, todo porque es al final el tubo neural, toda la parte de la línea media que se forma embriológicamente. Es como llega a intervenir. Entonces, se ha visto que sí tomar ácido fólico reduce que el paciente pueda nacer, o sea, nacer con labio paladar hendido. Pero ahí va otra incógnita. Hay pacientes que llegan conmigo y me han dicho, sí, sí, tome ácido fólico y el paciente pues a veces tiene el labio paladar hendido. Entonces, son como múltiples cosas que considero que influyen en esta etiología. Hay otros factores, bueno, ya mencionaba los ambientales y de estos también incluyen los plaguicidas, los fungicidas, los herbicidas. Menos repito, aquí en Tabasco estoy hablando de esto y también lo que llegaba a ver en algunos otros hospitales donde me ha dado la oportunidad de poder estar y ver estos pacientes, es que algunos de esos pacientes trabajan en campo, al menos en Tabasco, mucho también ganadería y todo. Entonces los pacientes trabajan ahí y seguramente también están en contacto con ese tipo de plaguicidas, fungicidas, herbicidas. Entonces también puede ser un papel importante en la etiología del labio paladar hendido. Pero para entender un poquito es como qué pasa, ¿no? ¿Qué sucede en estos, eh, en estos pacientes? O sea, entendemos que si hay una etiología, un factor, pero ¿cómo es que se da? ¿Cómo no se da esta fusión? ¿Por qué razón el paciente ya nace con el labio paladar hendido? Y aquí quiero explicarle un poquito en este video que nosotros, y todo se remonta a la embriología, hay cierta migración de células y proliferación de la cresta neural que es crítica para la formación y la fusión de unas prominencias nasales, que ahorita lo vamos a ir viendo, porque estas, a su vez, por consiguiente, van a formar las estructuras de lo que es el labio y la nariz. Entonces, a principios de la cuarta semana de gestación, se empiezan a desarrollar 5 primordios o prominencias que se encuentran alrededor del estómago del embrión. Estas prominencias, pues es la prominencia frontonasal, la prominencia mandibular y la prominencia maxilar. Estas, la prominencia mandibular, maxilar, son unas que son pares y pues se derivan del primer arcofaringio. Entonces, al final de la cuarta semana se empiezan a desarrollar algo que se llaman placodas nasales. Estas placodas nasales son las que se ahorita ven representadas en esta imagen, y a su vez estas placodas nasales son las placodas mediales y laterales, los cuales son parte fundamental para el desarrollo de lo que es el labio y tanto el paladar también. Entonces, al final de la quinta semana, estas prominencias maxilares pues se van agrandando. Aquí, como se puede ver en el video, se van agrandando y la prominencia maxilar pues se fusiona, dando formación justamente a todo lo que es de la mandíbula y hacia la comisura. Y las prominencias maxilares, una vez que también se agrandan, se fusionan primero con las prominencias laterales. Y estas los que nos van a dar es la formación de la mejilla como parte del labio y la nariz. Y la prominencia medial, que se encuentra aquí, se fusiona con la prominencia
maxilar que viene representado en el color moradito, y esta va a dar la continuidad a todo el labio, formando de esta forma lo que es el filtro, todo el labio y este proceso, ¿no? Incluso hasta del piso de la nariz. Aquí se ve representado en el video. Entonces, la falta de unión de una o de ambas prominencias maxilares con las prominencias nasales mediales, pues puede llegar a dar un resultado de una hendidura o fisura del labio paladar hendido. Así es como en el paciente, pues esto es lo que pasa. Entonces, si algún paciente les llega a preguntar por qué pasa, pues embriológicamente, fisiológicamente, esto es lo que sucede. Un dato curioso también es que, y seguramente lo has escuchado, a lo mejor, doctora Pau, o alguno de los que nos van a sintonizar, que los pacientes piensan o se cree que hay una asociación también con lo de la luna. Yo la verdad no he encontrado obviamente nada de esto, Mm, pero dicen que es el hecho de que hay un eclipse, entonces que por eso le comió el labio. Pero prácticamente ustedes acaban de ver qué es lo que pasa, ¿no? Embriológicamente eso es lo que sucede. No siempre hay eclipses, obviamente, no siempre los hay. Entonces es obvio que es un mito, es algo que no es, porque es algo que se está desarrollando embriológicamente en el vientre de la mamá. Y eso es lo que llega a suceder. Prácticamente no se fusionó y es el tercer mes, yo les mencionaba, quinta semana de vida intrauterina, sexta semana donde se forma. Cuando ya no hay esta fusión, ya no se puede hacer nada. Ya el paciente sabemos que tiene el labio paladar hendido. Por eso en parte del diagnóstico es tanto ultrasonidos en 3D y el paciente, la mamá del paciente, pues se puede dar idea si el paciente cómo viene. Hay algunos pacientes que incluso tienen el dedo, a lo mejor esto no los deja ver a los papás, pero haciendo los ultrasonidos sí se puede ayudar a detectar esto, incluso a partir, ya sea, pues bueno, en el tercer mes, en esta semana donde se llega a dar esta fusión. Pero no solamente es el labio, ¿no? El que está afectado, sino también el paladar. Y el paladar, para recordar un poquito, el paladar se forma igual embriológicamente hasta la 12ª semana de gestación. En esa semana hay unas crestas que son las crestas palatinas y generalmente están hacia arriba. La lengua es la que ocupa como el espacio en medio de estas dos crestas, pero embriológicamente desciende la lengua y una vez que esta desciende, pues estas dos crestas se unen. Quitamos la lengua y se unen. Pero ¿qué llega a pasar? Pues hay veces que no sucede esta fusión. Entonces, este proceso palatino, pues es derivado de la fusión de los procesos nasales y al momento que estos se llegan a fusionar, pues va a formar lo que es el paladar primario. Hablando del paladar primario, aquí a ver si vemos una imagencita. Vamos a bajarle aquí un poco. Y parte de lo que es el paladar primario, pues es algo que se llama segmento intermaxilar. Aquí lo voy a señalar, pero vendría siendo esta parte. Esta, pues el segmento de la premaxila y posteriormente, pues va a dar lugar a lo que es el alveolo maxilar, que tendrá los dientes incisivos y una pequeña porción del paladar duro. Donde tenemos el agujero incisivo, justamente está detrás de nuestro incisivo lateral, ahí tenemos el agujero. Entonces, esto es lo que divide a la parte anterior, tal cual es el segmento o paladar primario, segmento intermaxilar, y justamente detrás de lo que es el agujero incisivo es el paladar secundario. Y este pues se desarrolla a partir de los procesos palatinos que les había mencionado. A partir de esta fusión es donde entonces pues se conforma todo el paladar. Cuando no pasa esto es donde el paladar se abre y ahorita lo vamos a ver aquí igual en esta imagen. Entonces, eso es lo que yo mencionaba, la lengua se mueve hacia abajo y permite que esos procesos palatinos pues se unan, se fusionan. Ahí, digamos así, sería como lo normal, ¿no? Esos dos procesos que tenemos aquí y acá se fusionan a partir de la séptima, terminando casi hasta la 12ª semana de vida intrauterina. Pero repito, no llega a pasar esto, no hay esta fusión de los procesos nasales, mediales con los maxilares, la porción de los procesos palatinos no está.
Y entonces pueden surgir diferentes variaciones de lo que es el labio paladar hendido, tanto una fisura unilateral, completa, incompleta, y ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso, bilateral, un paladar hendido incompleto o todo un labio y paladar hendido de forma completa, como se pueden ver en estas imágenes. Entonces, por eso mencionaba, todo lo que el odontólogo tiene que saber es toda esta parte que estoy hablando acerca de qué es lo que pasa cuando un paciente nos llega a preguntar qué es lo que sucede cuando hay diferentes variaciones y no entenderíamos por qué un lado sí o el otro no. Todo esto llega a pasar embriológicamente, a veces puede ser que más predilección de un lado, bilateralmente, incluso cuando el paladar también se ha visto, también se llega a redactar que la presencia incluso del dedo puede llegar a obstruir este cierre, esta fusión. Entonces también eso puede llegar a repercutir. Obviamente no se llega a ver porque el paciente tiene el dedito ahí adentro, pero cuando nace el paciente y lo explora el pediatra, neonatólogo, pues se puede dar cuenta que ahí el paciente tiene la fisura abierta. Y otro dato también que se pueden dar cuenta incluso es que explorando al paciente, al bebecito, ¿por qué? Porque, y que la mamá también diga, doctora, es que siento que mi bebé se ahoga y a veces no saben que tienen el paladar abierto, Mm. porque cuando llegan a nacer, hay algunos, en algunos centros, pues no sé si sea el pediatra o no los revisan bien y entonces el paciente tiene la fisura. O sea, sí puede llegar a ser también esto, dependiendo, yo les menciono, ¿no? Igual donde nazca. Entonces, esa es una parte importante porque si ustedes llega a ir una mamá y dice, no, es que no sé, está como ahogando, claro, va a ir con el pediatra, pero puede ser también que vaya con el odontólogo en algún momento, porque sí, sí llega a pasar, ¿no? Están un poquito tal vez más grandes y dicen, no sé qué le pasa, no, no traga como que se ahoga, no sé qué tiene. Y pues justamente a veces la fisura, hay veces que se ve, hay veces que no, porque está justamente a veces por aquí hasta atrás. Entonces es un poco complejo, incluso que la mamá lo pueda explorar o lo pueda ver. Y entendiendo un poquito ya más acerca de del labio y paladar, hay diferentes clasificaciones, todas estas desde 1922 hasta una un poco más cercana y también un poquito tal vez hace 24 años, en el 2001, de Ortiz Posadas. Bueno, esta clasificación de Carnahan y Stark fue en 1958 y fue modificada por Millar y Ortiz Monasterios, el cual es un cirujano plástico, y en esta lo que se representa, al menos en esta Y, por medio de la clasificación de Carnahan y Stark, es que, es que pintaban aquí estos cuadritos, ¿no? Siendo que si estaba afectado lo que es el labio, el alveolo, el paladar duro, pues aquí se marcaba y se veía lo que era esta clasificación. Y siendo que el paladar blando, pues si marcaban el 8 y 9 quiere decir que esos son los que están afectados. Entonces, aquí estoy mencionando que aquí hay unas imágenes de pacientes que tienen labio y paladar hendido. Y si bien en la primera imagen se puede observar una paciente que tiene el labio incompleto. E incompleto, ¿por qué? Porque no llega al área donde se encuentra la nariz. Entonces, aquí podríamos hablar de que es un labio incompleto. Y menciono esto porque esta es una clasificación más sencilla, incluso para nosotros como pues, maxilofaciales, tanto como para odontólogos o estudiantes, donde ustedes puedan entender un poquito qué tipo de labio el paciente tiene. Hablando que es un paciente con labio palarindio incompleto, no va a llegar a esta parte que se ve aquí en la Y, pues no llega a lo que es el piso de nasal e incluso a veces ni siquiera llega a lo que es todo lo del el alveolo, a veces nada más es el labio el que está afectado. Pero si bien hablando de un labio y paladar hendido completo, hablamos que toda la fisura está tal cual completa y viene desde lo que es el paladar blando, justamente atraviesa pues, después del agujero incisivo, paladar duro, alveolo, labio, piso de la nariz, ¿no? Todo esto, ahí pudiéramos hablar que es una fisura completa. Y puede verse ya sea unilateral, porque es un solo lado, bilateral, siendo que los dos lados están afectados. Puede ser un bilateral de un lado incompleto o bien bilateral incompleto de ambos lados o bien un bilateral completo de ambos lados. Así como se puede ver en esta imagen, porque si bien yo mencionaba,
que para que sea tal vez completo o incompleto, algunas clasificaciones mencionan que es que atraviese lo que es el piso de la nariz. Y ahí es donde nosotros pudiéramos ver que el paciente tiene un labio completo. En esta imagen pongo algunos paladares. La primera es de un paladar que es incompleto o secundario porque está después del agujero incisivo. Pero para fines más prácticos, si ustedes llegan a ver un paciente, pues que puedan entender que sea incompleto o completo, unilateral o bilateral. Y puede Simplemente eso, ¿no? Es como lo mejor más sencillo. Ujú. ser nada más labio o puede ser nada más paladar, pueden estar separados, ¿no? Puede estar separados. Generalmente hay algunos casos aislados de solamente el paladar. Y un dato también es que a veces los pacientes que tienen solo el paladar, puede ser que el paciente esté completamente sano o está acompañado de un síndrome. Mm, Entonces, ese es también un dato que si el paciente tiene solo el paladar y vemos alguna otra característica, no solo enfocándonos en el labio ni en el paladar, pues podemos ver si las orejitas están más abajito de lo normal, pensando que el paciente puede tener un síndrome asociado o alguna afección en el corazón o alguna afección renal. O sea, hay varias cosas porque podemos hablar de un síndrome. Repito, no quiere decir que los que tienen solo el paladar tengan algún síndrome, pero es una característica a veces cuando el paladar está aislado, o sea, es decir, que no tiene labio, puede estar asociado a algún síndrome. Otra cosa también, para no confundirlos un poco, también los que tienen labio y paladar hendido, hay pacientes que están acompañados de un síndrome, ¿sale? Y hay paladares solitos y el paciente está completamente normal, no tiene ninguna otra afección más que el paladar. o Eso solo es labio, lo que nosotros podemos llegar a encontrar. puede ser también solo labio, y ya. Puede ser solo labio, exacto. O hay veces que hay un labio que también está reportado como si fuera un labio cicatrizal. ¿Por Mm, qué? Porque tal cual se ve, justo está unido, pero tiene tal cual como si fuera una cicatriz y en la parte de aquí abajito tiene una muesquita. mm. Y a veces que está, o sea, se completó, pero no se logró fusionar completamente. ¿Y qué pasa? Pues para darle algo estético, un aspecto más que funcional, a lo mejor estético, pues se operará al paciente. Pero sí hay casos de todo tipo, a lo mejor de labios, uno pensaría que todos son tal vez iguales, pero no, varían dependiendo de lo que se encuentre afectado. Y muchos yo creo que han de tener la duda, ¿no? Porque los papás lo tienen, a lo mejor yo como odontóloga también la llegué a tener, e incluso a lo mejor, bueno, pues todo, ¿no? Y una residente de especialidad en formación también la llega a tener. Y es el hecho de cuándo se operan estos pacientes. Y estos pacientes, hay diferentes protocolos. Pues siempre se había establecido que los pacientes se operan a partir de los 3 meses por múltiples cosas que ahorita lo vamos a ir viendo también, pero actualmente no nos basamos tanto en la edad. Sí, obviamente que sea tal vez a partir de 3 meses en adelante, pero me refiero porque esos pacientes, no en la edad, porque esos pacientes usan muchas plaquitas. Estas plaquitas la tienen que usar desde el día cero de nacidos, que sería lo ideal, y esto nos va a determinar cuándo podríamos operar al paciente. ¿Por qué? Porque esas plaquitas me van a ayudar a unir estos segmentos que ustedes ven aquí muy separados, como en esta pacientita, están bastante separados. Entonces, la idea es que estas placas me ayuden a aproximar estos dos segmentos. Y una vez que se aproximen lo más y la ortodoncista o bien odontopediatra que está poniendo las plaquitas me diga, el paciente se ve bien, está listo, lo puedes operar, pues es el momento ideal donde yo lo puedo operar. Entonces, ese protocolo ha cambiado. Antes a lo mejor 3 meses estricto, ahora es por medio de que si el paciente ya está listo, prequirúrgicamente con su plaquita para operarse. Si bien si tiene que ser a partir de esta edad, porque pues hay pacientes que no tienen una hemoglobina bien todavía, pues algunas células de defensa que tenemos que ir evaluando, pero bueno, esta es una parte fundamental en cuanto al tiempo de la cirugía, ¿no? Y posteriormente se puede hacer, algunos artículos reportan 8 o 12 meses una palatoplastía, es decir, cerrar todo el paladar, o al año y medio. Es un protocolo que si bien está establecido, y esto es porque los pacientes normalmente empiezan a desarrollar
su habla. A partir de los 3 años, 2 años, tienen algo que se llama plasticidad neuronal. Entonces ellos empiezan a hablar y la idea de cerrarse un poco antes de ese tiempo es para que el paciente empiece a entender cómo es que él habla. Por eso, y algunos pacientes no pueden pronunciar algunas palabras, algunos fonemas. Algunos no pronuncian papá, cuca, porque puede ser también que a lo mejor tuvieron un evento en la cirugía y a lo mejor no cerró bien, etcétera. Pero hablando propiamente de que si no se operó a tiempo el paladar, repercute en el habla. Y hay artículos donde hablan que el retraso en la cirugía repercute en el lenguaje del paciente. Entonces, no es el hecho que el paciente solo tenga, es porque tiene el labio paladar hendido y habla así, no, es el hecho que a lo mejor se retrasó su cirugía, que probablemente se abrió su cirugía, probablemente a lo mejor nunca se ha operado y repercute en esto en los pacientes. Es donde ahí los pacientes pues, los podemos escuchar, algunos que tienen fuga y hablan un poco diferente o no pronuncian algunas palabras. Y posteriormente, el tiempo de la cirugía es de 6 hasta los 12 años y en esto se hace una cirugía de secuelas. Se puede agregar aquí hablando de lo que es un injerto, porque pasan por otra cirugía estos pacientes. Como em, este maxilar está, digamos, en dos, pues ahí en medio hay un canino, ¿no? Tenemos aquí el canino. Normalmente la fisura está justamente en esa área. Y ese diente a veces queda retenido, queda allá arribita, y lo que se busca con un injerto es que pues ese diente erupcione, también se conforme un poquito el arco, y entonces ahí donde entra esta cirugía, que hablando aquí lo que menciona como cirugía de secuela, una cirugía de injerto nasoalveolar, que se coloca aquí y nos va a ayudar al paciente a darle un poquito más de proyección, porque si ustedes llegan a ver un pacientito, que lo vamos a poner, pues está como más hipoplásico este lado, ¿no? No tiene nada, está separado el hueso maxilar, y al poner el injerto, pues nos ayuda a conformar ese arco, nos ayuda a dar una mejor proyección en cuanto al labio, a que el erupcione el canino. Diferentes objetivos son los que se buscan con esta cirugía. Y pues por último, si bien todo se ha visto el paciente desde que nace hasta ya la adolescencia, que yo es donde menciono que nosotros acompañamos a estos pacientes, tú como odontólogo, tú como estudiante a lo mejor de odontología, especialista, ortodoncia, odontopediatría en general, pues lo estás acompañando a lo largo de todo este proceso porque estás viendo también dientes, ¿no? Dientes y estás viendo su funcionalidad para que el paciente se desarrolle lo más sano posible en cuanto a su cavidad oral, ¿no? Y también estéticamente. Y pues al final en la adolescencia, pues un día toca probablemente que se opere la nariz. Estos pacientes ya pasan a hacer una rinoplastía porque pues también tienen defectos en la nariz, porque pues los cartílagos que tenemos aquí están abiertos. Entonces, pasan esta otra cirugía. Y también si no hubo pues el mejor ortopedia o el paciente ya tiene un crecimiento ya que lo demandaba así su genética, pues se hace una cirugía ortognática en estos pacientes. Esta cirugía se especializa en hacer cortes en el huesito, porque algunos que también están aquí en formación o viéndolo, hacen unos cortes y esto permite que se avance o el maxilar o se avance la mandíbula o se va hacia atrás, en fin, ¿no? Entonces aquí el paciente es como para darle ayudarlo tanto estéticamente y repito, se pueda desarrollar también en la sociedad, porque esto implica un tema muy importante para ellos y para los papás. Súper trabajo en equipo, ¿no? Un trabajo en equipo que, repito, no pues es nada más del especialista que lo opera, sino todos estamos implicados. Entonces, algo podemos hacer en esos pacientes. Y hablando de cuándo es que es, de los tiempos quirúrgicos, yo les mencionaba, ¿no? Cuando operar al paciente. Sí, 3 meses, pero también hay una regla que es bastante ya vista en la literatura, donde menciona que el paciente se tiene que operar a partir de las mayor a 10 semanas, mayor a 10 miligramos de hemoglobina, perdón, de hemoglobina, y mayor a 10 libras, lo que representa 4,5 kilos. Esta es lo que se llama regla de los 10. Entonces, tenemos que tener en cuenta pues todos estos parámetros para que yo pueda operar al niño.
Y bueno, uno más, aquí hay otra regla, que es la regla de los pares. Aquí menciona uno que no estaba descrito en la otra, que hablaba de los leucocitos. Normalmente estos leucocitos, pues es nos representan, si recordamos, son las células de defensa y cuando alguien está enfermo, estos leucocitos se disparan, ¿no? Se elevan. Son mayor a 10, en este caso lo ponen 8000, este, pues los pacientes a veces no se pueden operar porque están enfermos. Eso es otra condicionante que a veces también nos influye, ¿no? Que si el paciente está enfermito, pues no lo podemos operar porque es un riesgo para ellos que opere yo un paciente con gripa, con tos, porque al final tienen un tubo y pues todas las flemitas, todo lo que tú pudiera tener, pues se puede ir al pulmón y complicamos toda la cirugía que pues bien es programada. Entonces, pues vamos a minimizar los riesgos, minimizar los riesgos. Y yo mencionaba principalmente, ¿no? De este manejo multidisciplinario que incurren tanto el cirujano maxilofacial o bien cirujano plástico, dependiendo de dónde se encuentra y el lugar donde tengamos esto. Audiología, otorrino, pediatría, genética, nutrición, psicología y pues esta parte fundamental, el odontopediatra, el ortodoncista. Todos estos son los que nos ayudan a que el paciente pues pueda tener un desarrollo completamente normal, al igual que nosotros, que no tenemos esta afección. Y aquí hablaba justamente, les había mencionado, ¿no? De las plaquitas que el paciente tiene. Actualmente hay diferentes protocolos de placas, diferentes. No solamente esta que se puede observar aquí en esta imagen del bebé, sino hay algunas otras plaquitas que tienen unos botoncitos y de esta forma, pues nos ayudan prequirúrgicamente a que estos dos segmentos se aproximen y pues de esta forma la cirugía el resultado de la cirugía sea mejor, sea favorable para el niño, tanto estéticamente como funcional, porque estos dos segmentos están muy juntitos, entonces nos está ayudando para eso. A tener un segmento que está muy lejos, pues el resultado pues repercute estéticamente en ellos. Y aquí menciono un artículo en el 2020 donde hablaba del modelador nasoalveolar, tanto en el labio paladar hendido unilateral como bilateral. Y se menciona que es efectivo este espacio entre los segmentos, va a alinear la base nasal, va a alinear la columela, todo esto, va a elevar el labio helado hendido e incluso también va a posicionar la premaxila y va a posicionar los cartílagos laterales. Entonces, en el labio bilateral también va a elongar la columela e incrementa la punta nasal, siendo que entonces cuando se opere el paciente, el resultado será mucho mejor estéticamente y funcionalmente. Y les pongo estas imágenes, incluso también de anatomía, para que podamos entender qué es lo que está separado en estos pacientes. Si pueden observar aquí, hay una imagen donde se ve pues todo el aporte sanguíneo en estos pacientes y cómo es que difiere de un paciente anatómicamente normal. En estos pacientes, este es el músculo orbicular, el que está representado de color verde, y en estos pacientes no hay un entrecruzamiento de estas fibras. Entonces, como no hay este entrecruzamiento, pues también el paciente cuando llega a llorar, cuando llega a reír, etcétera, el paciente, estas fibras se abren muchísimo más, pues de lo normal, porque están completamente separadas y llegan o se unen justo a la base nasal. Entonces, este es lo que no hay en un paciente normal. Y en cuanto a la irrigación, pues está separada, esa está dada generalmente por la arteria facial. Entonces, la arteria labial viene por aquí arriba, que es el número 5, y miren cómo es que se divide y sube. ¿Sale? Entonces, eso es lo que viene. La musculatura medial del filtrum es hipoplásica. ¿Por qué? Porque como no está, obviamente, intercruzada, pues no genera lo mismo. Entonces, está más chiquita que lo normal. Como Joaquín Y en un Phoenix, paciente bilateral, pues el músculo. Ajá. creo que como Joaquín Phoenix que se ve como que cicatrizó, pero no le conectaron los músculos.
el del Sí, Joker. exacto. Sí, exactamente. Creo que es lo que mencionan, que él tenía esto, ¿no? Y justamente a veces los músculos es la parte fundamental importante de la cirugía, por eso los muestro ahorita aquí, porque eso es lo que es el objetivo de la cirugía. Y en un bilateral, pues el músculo orbicular se difumina en el tejido conectivo y se viene igual esos fascículos hacia las narinas hasta esa base. Y en la premaxila, que es esto, y hablando de la premaxila, si recordamos, es donde nacen los dientitos, ¿no? Los incisivos centrales y laterales. Pero en estos pacientes, voy a recalcar que en cuanto a la anatomía, solamente nacen con o sea, les van ahí a emerger los incisivos centrales. Los laterales, la mayoría de esos tienen agenesia, no la tienen. ¿Por qué? Porque justamente está la fisura. Es un dato importante que puedan entender cómo entonces entramos otra vez en la parte odontológica, en la práctica, para reestructurar eso en los pacientes. Y pues las bases alares están bastante anchas en estos pacientes. El prolabio, que es este, no tiene músculo, entonces, repito, al llorar estos niños, al reír, pues se mueven libremente pues a esto, ¿no? Y este permanece estático. La irrigación, pues similar, en ellos no tienen, importante mencionar que el foramen nasopalatino en los pacientes bilaterales pues no lo tienen, no lo tienen. Entonces quien les da la irrigación pues viene siendo lo que es la arteria labial, sube, asciende y se viene aquí por medio de unas ramitas columnelares. Entonces, aquí lo que menciono, ¿no? El fictrum y la premaxila obtienen su aporte sanguíneo de la arteria septal, arteria etmoidal anterior que pasa por esta columnela. Entonces, de ahí es como obtienen su aporte, porque pues el foramen incisivo está ausente en ellos. E incluso también la inervación en algunos de esos pacientes viene de otras ramitas. Entonces, a veces también estos pacientes, obviamente que sí sienten y todo, pero me refiero que no vienen normalmente como debería de ser, ¿no? Y aquí tenemos representando lo que es en el unilateral, como igual se desvía, como ya lo había mencionado hace un momento. Y esto, pues, es fundamental entenderlo y comprenderlo, porque parte del objetivo de la cirugía es restaurar la función, la apariencia normal del labio, la nariz y las inserciones normales de todos los músculos nasolabiales que acabo de mencionar. Entonces, todos estos músculos que están así, lo que se busca en la cirugía es restablecer la inserción normal donde tiene que ir, unirse para que el paciente pueda tener sus funciones normales, ¿no? Pueda succionar mucho mejor, alimentarse mucho mejor, verse mucho mejor el paciente y también pues se busca corregir la posición anatómica de los otros tejidos blandos, lograr la altura del labio en el lado de la fisura e igual a la otra. Entonces, hay diferentes técnicas que se pueden utilizar. Aquí menciono algunas de las técnicas. eh, Menciono los nombres, algunas es la de Millar, que es como de las más conocidas. Yo les mencionaba al inicio que a partir de los 1800 se empezaron a hablar de colgajos y estos fueron algunos de los creadores de estas técnicas donde ya se empezó a hablar de técnicas un poco más estéticas para que el paciente se vea mucho mejor. Otra de las técnicas es la técnica de Tennyson-Randall, también muchos cirujanos la llegan a hacer, y en esas son ciertas mediciones, es una técnica triangular, se hacen diferentes mediciones. ¿Para qué? Para que se una, o sea, digamos así, se hacen triangulitos, lo voy a representar en mis dedos, pero esos triangulitos se hacen justamente de un lado y del otro lado simétricos para que embonen y listo, pues quede una cicatriz completamente simétrica. En el labio hendido bilateral hay diferentes técnicas, algunas de ellas también es la de Millar. En fin, hay diferentes técnicas y repito, cada cirujano la hace cuando se adapte al paciente y también al cirujano. Actualmente hay otras técnicas, técnica de Fisher, podría hablar de otra técnica Sensio, y estas técnicas las hacen estos cirujanos porque pues, también no es algo que han innovado, a lo mejor han creado y han tenido muy buenos resultados y de esta forma es como se puede hacer la cirugía en esos pacientes. Aquí pongo una imagen, un video, para que ustedes puedan entender un poquito más acerca de la técnica. Se hacen todos estos marcajes, si bien a lo mejor no son similares en el labio, que es una imagen en el video,
pero se puede representar bastante bien, ¿no? Entonces aquí se marca o lo que se busca es restaurar el arco de Cupido. Lo que nosotros tenemos aquí, lo que muchos seguramente también buscan cuando se inyectan un filler, es también que se les vea este arco de Cupido, ¿no? O como hablan como Russian lips. Entonces, este es el arco de Cupido que nosotros vamos a restablecer en estos pacientes. Entonces, a grandes rasgos se marcan aquí un punto medio, un punto más alto, y este puntito que tenemos aquí se tiene que unir con el otro para reestructurar la otra altura, punto alto, de la otra parte del labio. Esos son los marcajes que se hacen. No es nada más cortar y cerrarlo como antes incluso lo hacían, que mencionaba que solo lo hacían en dos planos. Aquí se puede representar bien, ¿no? He mencionado que se marcan todos los puntos, se hace el marcaje, posteriormente se hace el corte, y una vez que se hace el corte, pues aquí nosotros disecamos el músculo. Al disecar este músculo, que es ahorita como se va a ver en la imagen, pues la idea es que yo lo quite de estas inserciones que tenemos aquí y posteriormente unirlas y restablecerlas. ¿Para qué? Para que el paciente pues se vea lo mejor posible, tenga su función y posteriormente después de que restauro lo que es el músculo, me voy a la piel y listo. El paciente pueda tener un labio completo. Esta es una imagen y pues bueno, la cicatriz, ¿no? Que también hay varios métodos para ayudar a que no se vea después. Y esta es una imagen, esta es de aquí de un paciente que operé en el Hospital del Niño. Y aquí puedo mencionar, ya el paciente aquí está un poquito con la mucosa labial, ya la tenía unida, ya la tenía suturada. Es esta que señalo aquí. Ese es el músculo, este otro es el músculo y esta es la piel que yo voy a restablecer. Justamente ¿para qué? Para que me ayude a tener este resultado en estos pacientes. Entonces, la idea, lo que se busca es restablecer todas esas estructuras y el piso de la nariz. ¿Ok? Aquí les muestro unas imágenes, estamos casi por culminar ahorita nuestro tema, pero aquí les quiero mostrar unas imágenes de algunos pacientes, cómo ha sido su desarrollo en esos pacientes que he visto aquí en el hospital. Que opera es un paciente que llegó muy bebé, él sí llegó de 0 días, 3 días me llegó la mamita con su bebecito. Vean la fisura, aunque sea un labio incompleto, pues está amplia, ¿no? Un poquito amplia. Posteriormente la mamá le ponía una cintita, que es lo que se tiene que poner, es la parte donde ortopedia, odontología, ortodoncia, pediatría, pues nos ayudan a poner estos conformadores, estas placas para que mi pacientito pues tenga más cerrado lo que es el labio. Entonces aquí, si alguno de ustedes está interesado, hay muchos cursos que ustedes también se pueden interesar y lo pueden hacer. Incluso siendo estudiantes, yo considero que muchas manos siempre son buenas en esta área y si les gusta y lo saben hacer, pues es fundamental para estos pacientes. Yo creo que esa es la parte, diría yo, fundamental y a lo mejor la cereza, pues ya la cirugía, pero eso es lo súper fundamental. Bueno, aquí está el paciente después, antes de su cirugía, después de su cirugía, y ya este es el paciente meses después, que si bien aún sigue recuperándose, está cicatrizando ya muchísimo mejor, pero se ve su labio bastante conformado, completo, su nariz bien simétrica y la altura, ¿no? Que es lo que se busca, que sea lo más simétrico. Importante mencionar, esos pacientes después de que se operan tienen una contracción de la herida, como una toda cicatriz, entonces a veces se tiende a subir un poquito, hay veces que no, pero ahí los papás nos ayudan un poquito en darles masajes a los bebés, ponerles alguna crema, ¿para qué? Para que el resultado sea mucho mejor. Y este es otro pacientito, bastante bonito el paciente, y él llegó grande, es un paciente que ya llegó de, de un poquito como de 3, no me acuerdo si es lo ideal, y es la parte, vuelvo a repetir, fundamental, que la ortopedia, los pacientes la tengan desde que tienen 0 días. Desde que tienen 0 días es lo importante que ellos tengan. ¿Por qué? Porque estamos moldeando. Es un bebé que sus huesitos, todo es súper fácil moldear y se pueden unir o aproximar lo más cercano. Entonces, aquí este niño, si ustedes ven, no lo tenía, entonces se operó así, el resultado puede repercutir en ellos,
pero en él estéticamente pues se ve bastante bien, la mamá está muy contenta, el labio se ve bastante bien, aún sigue en su proceso de contracción y de cicatrización, y la nariz es lo que a veces es un poco el reto más difícil, por eso es que los pacientes cuando son un poquito más grandes, 16 años, es donde pueden hacer de alguna cirugía estética, y digo, puede ser un reto también el labio, pero a veces el hecho de que la tienen muy deprimida, que no hayan tenido la ortopedia, que no hayan cerrado mucho el conformado la fosa nasal, pues repercute en que se pueda ver un poquito aplastadita. Pero el paciente se ve espectacular, la mamá está muy contenta, y es otro paciente, no encuentro el antes, es otro pacientito que igual se ve bastante bien, igual lo opera en el hospital del niño, y su Mm. labio se ve súper bien, la mamá está súper contenta y pues parece otro, ¿no? Comparado a lo mejor y como pudiera ser que estaba. Pero también tenemos casos que a veces no del todo son como los espectaculares. Y hablo de unos pacientes bilaterales. Ese es otro caso de una pacientita que si ustedes ven, y por eso la importancia, que qué bueno que estamos en esta plática, donde vean y se interesen que la plaquita nos va a ayudar muchísimo, muchísimo a centrar esta premaxila en estos niños. Esa es una pacientita que también ya llegó un poquito grande, 3 meses, no tenía placa, no la estaba utilizando. Y miren cómo se ve de forma lateral. Toda la premaxila está súper prominente, no tiene columnela. Y yo les menciono que la placa nos ayuda a crear columnela, a afrontar, a posicionar la premaxila y en ella no estamos viendo nada de eso. Entonces, yo ya sé que es una paciente que estéticamente va a estar comprometida, o sea, no me va a quedar seguramente al 100% bien, porque imagínense, la nariz no tiene columnela, el resultado va a ser que va a estar aplastadita. Y tal cual así fue, es una paciente que se operó en una asociación que hay aquí en Tabasco, la operó un cirujano maxilofacial, colega ahí de que estábamos todos en la fundación, y el resultado es bastante aceptable, muy bien. Sin embargo, sí, aquí ya una semana de operada, obviamente también está inflamada la niña. Entonces, lo que quiero mostrar es de que a veces el resultado no es el mejor. ¿Por qué? Si lo vemos de algo constructivo, porque la paciente, vean cómo tenía la columnela, no tenía nada. Entonces, ¿cómo puede uno restaurar todo eso si no lo hay? Entonces, la cirugía no nos ayuda al 100%. Lo que sí nos ayuda o nos hubiera ayudado es usar la placa, que hubiera usado una plaquita que le hubiera elongado aquí, pero la mamá desafortunadamente no la utilizó, o también hay mamás que llegan muy tarde, no tienen el conocimiento, se la quitan, es un poco tedioso y pues no nos ayuda en nada. Entonces el resultado estéticamente repercute en ellos. Ya a Y los cuando tres, estén grandes, pues listo, ya se puede operar. sí, ya a los 3 meses ¿Cómo? ya, ahí a los 3 meses ya no le puedes poner plaquita, ¿verdad? O sea, sí, pero hay un detalle, ¿no? El paciente ya está un poquito más grande, se la quita, no se deja. Sí nos puede ayudar, pero más o menos como los 6 meses, 7 meses, muchos ortopedistas o los que ponen las plaquitas y lo que se reporta es que ya es difícil que se pueda hacer algo preventos al área, porque ya estamos como que sobrepasando el tiempo. Entonces, si el paciente se lo pone, al menos lo ideal sería el día 1 o 2, pero si se lo ponemos en el primer mes, el paciente se puede acostumbrar y es más fácil, no se la quita. Se acostumbra y sabe que tiene la plaquita, la mamá se la pone diariamente, pero ya a los 3 meses es bien complejo. Por ejemplo, me dice la mamá, ay doctora, se la quita, le sangra, le duele y mira, si aquí ves, tenía un poquito como una costra, Mm. porque está muy ahí comprometido. Entonces, ya la mamá, la niña, sí, por más que la mamá le haga, la niña no se deja y la puedes hacer que se deje, pero la plaquita a veces ya no hace tanto, ya está bastante grande la niña, la mamá no nos ayudó mucho y pues estéticamente, digo, la mamá está feliz porque ve a su hija bien, pero sabemos del otro lado, a lo mejor como cirujanos, que nos hubiera encantado que tuviera una columnela o darle algo estético, algo más estético. Pero pues hay otros pacientes que evolucionan perfectamente, perfectamente, y es el caso de ella. Se ve un poquito más centrada. Vean cómo se ve la columnela. En Sí. ella sí se le ve formadita. La mamá era una mamita que no la vio a lo mejor al primer mes, que ya no la llevó el primer día a lo mejor, pero el primer mes estuvo con su plaquita. Aquí estaba la niñita. Vemos el posoperatorio a la semana
Y eso es algo que tal vez en muchos lados a lo mejor no lo llegan a mostrar, pero aquí se los muestro porque así pasa, así llega la paciente, tiene la costra y pues uno puede decir, híjole, ¿cómo va a ser el resultado en esta paciente? Pero pues en ella todo salió súper bien, súper satisfactorio. Y este es el post de la niñita, ella tiene aquí Qué un linda. año, 5 meses. Ahora se va a operar del paladar, pero se ve bastante bien, se ve muy bien aceptable, estéticamente su labio se ve bien. Y vean la columela. Entonces, puse estos dos casos, me atreví a ponerlos porque vean la diferencia y el impacto que nosotros podemos hacer en estos pacientes. Estéticamente podemos hacer muchísimo y al final nos llevamos la gratitud, la satisfacción que nos dejan estos pacientes. Y es una pacientita, igual hablo, y ahorita ya vamos con más casitos, ya casi para finalizar, para que vean cómo es que es el proceso, ¿no? Como aquí una niñita que sí llegó bien chiquita, pero después la mamá se fue, estuvo fuera, desapareció un poquito, yo me acuerdo, dije, ¿cuándo la voy a operar? Y llega después, y bueno, ella mencionaba que sí le ponía la cintita, y pues sí, se ve un poquito más cercano. Sin embargo, en la nariz casi no le ponía mucho, no le ponía otro conformador, entonces también aquí repercute, porque si nos ayuda a la mamá a ponerle eso, el resultado igual es mucho mejor en cuanto a la nariz. Y aquí está la pacientita posoperada, aquí lleva una semana, es una paciente que recientemente operé hace 2 semanas, entonces no tenemos otra foto, ¿verdad? Porque pues, apenas está recién operada, pero se ve bastante bien, bastante aceptable, se ve muy bien la niña y la mamá está muy feliz. Y por el otro lado, muchos se quedan con la parte de y en el paladar, cómo se cierra. Y aquí yo les pongo estas imágenes y este video. Muchos tenemos la duda, o teníamos la duda yo, me refiero, y también los alumnos, mis alumnos de posgrado de odontopediatría, doctora, ahí se le pone un injerto, ¿qué se hace? No. Entonces, aquí lo que se busca, lo que se hace es de que se hacen dos colgajos en el propiamente, en el paladar. Aquí voy a poner un paladar abierto para que vean cómo es que se ve este paladar que está totalmente abierto. Y aquí lo que yo busco es igual, reestructurar la función muscular. Todos los músculos que están implicados en el paladar son 5, al menos todos estos yo necesito reestructurarlos, que se unan para que el paciente pueda hablar bien. Yo siempre les digo a los que les llego a dar alguna clase que digan coco, que digan papá, pero bueno, coco, ¿no? Cuca come coco. Y cuando ustedes dicen cuca come coco, el paladar sienten que se va, ¿no? Entonces, eso es lo que yo busco, reestructurar eso en los pacientes, que se estructuren los músculos para que él pueda hablar bien. Y entonces, viendo este paladar que está abierto, aquí pongo este video que grabé para ustedes, vamos a bajarle un poquito, donde aquí pongo los dos colgajos, este es uno, este es otro, déjenme mover esta imagen, que se, que se van a unir, pero también se unen estos de acá abajo. Este es el músculo. Este del otro lado es el músculo, que estoy aquí ya por último. Y aquí atrás, vamos a poner esta imagen. Lo que se ve aquí, tal vez donde estoy marcando con mi flechita, este es otro tejido que me va a ayudar a cerrar la mucosa nasal. Entonces se cierra en 3 planos. Primero una mucosa nasal, luego los músculos y después la mucosa oral. Entonces, esa cirugía es la que se hace y aquí está el resultado en estos pacientes. Cuando es una fisura muy chiquita también, porque, repito, la placa me va a volver a ayudar a que no esté tan amplio el paladar, pues es como más fácil también que los colgajos que yo he separado acá se unan. Y acá en la orillita, que ustedes ven aquí, en algunos pacientes queda un poco abierto, aquí también queda un poco abierto, pero la duda es, ¿y ahí qué pasa? Pues ahí se vuelve a llenar de tejido, ¿ok? ¿Y el hueso? Ahí el tejido crece. ¿Y qué pasa con Entonces, el hueso, doctora? y el huesito, eso es una pregunta importante, el hueso queda así abierto, o sea, sí está separado, pero lo que nos va a ayudar a todo esto, pues, es todos esos tejidos que nosotros hemos hecho. Lo que también nos va a ayudar es de que hayamos tenido la placa, porque esa placa nos ayudó a unir más estos huesos, a unir. Obviamente no se van a fusionar, ¿verdad? Pero sí a unir o aproximarlos. Y con esto el paciente tiene una función completamente normal. Normal en cuanto al habla, en cuanto a la comida, la alimentación, y eso es lo que buscamos reestructurar.
¿Y en qué casos pones Y ese es otro. en qué casos pones injerto de hueso? Bueno, en los casos del injerto, hablando propiamente, si recuerdan, hablaba de los pacientes que tienen una fisura alveolopalatina, una fisura aquí, justamente de donde yo les mencionaba que está separado completamente. A ver si tengo aquí una imagen. Casos así, ¿sale? Ah, okey. Este espacio que tienen, ahí es donde se pone el injerto. Aquí tengo otra imagen para que la vean. Estos casos. El injerto se pone justamente en esta área. Okey. Ahí hablando del injerto. Tal vez en el paladar, cuando hay un defecto muy grande, lo que se puede hacer es otro tipo de colgajos. Cuando no me llega a dar estos dos que teníamos aquí, cuando no me llega a dar estos dos, ahí se puede pensar en poner otro tipo de colgajo. Incluso la bolsa de Bichat nos puede ayudar a reducir fístulas, porque luego quedan hoyitos, espacios. Hay colgajos de lengua. Es un poquito a lo mejor más mórbida la cirugía, pero es cuando a veces no nos llega a dar el colgajo. Yo siempre Hablamos otra vez que he tenido siempre una duda de que estos pacientes con el paladar hendido, cuando crecen y son adultos, su paladar sigue siendo está separado. O sea, si tomas una tomografía o quedan separados, sí, sí se llega a ver, ¿eso? sí, sí se llega a ver, o está como muy, muy próximo, pero sí se llega a ver porque va creciendo el niño, ¿no? Y sí se ve, porque cuando he operado, o sea, cuando hemos operado alguna cirugía ortognática, justamente yo igual hablando, ¿no? Tenía siempre también esa duda, ¿cómo se verá? Entonces, en una cirugía incluso ortognática, cuando se abre aquí y se expone todo el maxilar, se ve la ranurita. Sí se Mm, ve la ranurita, pero si le pusieron un injerto, se ve un poquito pegadito, pero si no, sí se ve la ranurita. mm, Entonces sí, 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 de grande todavía igual está separado, o a lo mejor afrontado, pero sí está un poco separado. okey. Entonces, eso es lo que mencionaba, ¿no? Hay diferentes técnicas para cerrar estos defectos cuando son muy amplios, como en este caso. Aquí les comparto esta. Probablemente no se pueda visualizar como en persona lo era, pero este espacio está súper amplio de aquí hasta acá. A diferencia probablemente de este que aquí voy a poner la flechita, estaba de aquí a acá. Aquí porque ya tiene las incisiones, pero el espacio estaba abierto de aquí y aquí. Y este estaba de aquí hasta acá. Si yo lo llegara a medir, es un espacio que es bastante grande y puede comprometer el paladar del paciente. Y aquí se cerró el espacio, pero había mucha tensión. Y vean el espacio que hay de aquí a acá. Entonces sí les comparto esto porque también no todos los casos son tanto de éxito, porque puede abrirse y a veces no es tanto de la técnica, sino simplemente que a veces los tejidos no nos llegan a dar lo suficiente. Y repito, si volviéramos a la placa, a que nos ayudara un poquito, en que tengamos muchas manos que se adentren a este mundo y que les guste, pues nos puede ayudar un poquito a beneficiar a los pacientes. Y por último, aquí les comparto este video, donde para que me acompañen en el proceso de una pacientita que opera a su bebé, pero sobre todo para que ustedes puedan ver cómo se encuentra la mamá antes de la cirugía, después de la cirugía, porque aquí opera al bebecito, ¿no? Y pongo a lo mejor el antes y el después, pero no sabemos qué pasa con estos papás y el impacto que repercute en ellos, porque es algo que impacta tanto socialmente, porque muchas veces pueden tener pena en enseñar a su bebé. Ellos están a la espera de cuándo se opera mi bebé, ya quiero que se opere, y muchas veces nosotros no sabemos, o sea, yo estoy del lado donde yo opero, yo doy la atención, pero también incluso psicológicamente estos pacientes ayudan, perdón, necesitan de esta ayuda psicológica, su salud mental, que esté bien, que esté preparados para la cirugía de su bebé y el cambio, porque muchas veces lo esperan con tantas ansias. Entonces, aquí quiero que me acompañen a ver este video. Aquí está mi página de Instagram, que ahí lo voy a subir, ya me mencionó la doctora Pau, y mi página de Facebook, ya subí también este videito, bueno, lo voy a subir, pero aquí se los voy a compartir a ustedes primero. Entonces, aquí acompáñenme a ver estos 2 minutitos, este videito con mi pacientita.
Bueno, y pues listo, este es el video que les acabo de compartir y que espero también les ayude a ustedes para que vean el impacto, cómo ayudamos a estos pacientes y que también ustedes, si les gusta y les interesa, se puedan adentrar a este mundo de labio paladar hendido. Hay diferentes lugares donde también ustedes pueden entrenarse, a lo mejor pueden ver, porque al final es muy altruista todo esto del labio paladar hendido. Lo hacemos en el sector público. Hay muchos lugares donde llevar todo este proceso o cuando les toque un pacientito de labio paladar hendido, pues yo con todo gusto estoy para ayudarlos o apoyarlos en donde a lo mejor pudieran ver un poquito más de pacientitos con labio paladar hendido, hacer las plaquitas. Y pues bueno, les agradezco hasta el hasta la hora de hoy por estar conmigo, por haber visto mi plática y que pues espero les haya tocado un poquito a ustedes para que lo puedan llevar a la práctica. Agradezco a la doctora Pau, te agradezco por esta invitación porque no sabes, hablamos mucho del labio paladar hendido, pero creo que es algo que nosotros como odontólogos damos vida de estos pacientes y en los papás también. Para que les va a Facebook, pues mi red social, ya la otra Pau, repito, ya la mencionó, pero pues estoy a sus órdenes. Lo que necesiten, pues aquí estaré para poderlos apoyar u orientar, o si tienen algún paciente, llegan a conocer a alguien, un familiar, pues con todo gusto, decirles a lo mejor cómo pueden ir, cómo a lo mejor se pueden orientar en el lugar donde se encuentren para que tenga la atención. Y si ustedes lo ven desde chiquitos, quédense con esto. Es momento de que el paciente vaya y que no se espere hasta que tenga una edad más grande. E igual, si algún papá, alguien a lo mejor llega a ver tu plática, pues los invito a esto, que se informen un poquito más, que investiguen, todo tenemos en internet y cualquier cosa, pues igual aquí estoy en la disposición de poder apoyar. Y pues muchas gracias. No, gracias, doctora Maciel, por venir, compartirnos, que te sigan en tus redes sociales, ahí también subes videos, casos, están muy lindas tus redes. ¿Y también trabajas en el sector privado o no? Sí, también trabajo en el sector privado, normalmente ya pues, en el hospital en ciertas horas, pero en el sector privado también. Y bueno, no solamente la bipolar hendido, ¿verdad? Sino también otros procedimientos son los que también se hacen en la parte privada, porque pues muchas veces los bebitos llegan solo al público, pero sí, también trabajo en el sector privado, así que lo que necesiten, pues aquí estamos, a sus órdenes, lo que se pueda apoyar también a los pacientes o que son de otro lugar pues orientarlos al menos, informarles al menos de algo, pues también estamos para eso. Súper bien, doctora. Que ahí te pregunten dudas, preguntas, derivar a algún paciente, si quieren que los atiende la doctora Maciel, aquí la pueden contactar en las redes. Gracias, doctora, por traernos este tema tan bonito y pues estas sonrisas son las que al final del día te pagan, ¿no? Hacen que todo valga Sí, la pena. sí, definitivamente esto y la satisfacción que me genera el ver a los papás que están ya felices con lo que tanto anhelan y lo que tanto esperan. Es muy gratificante. Gracias. Te mando un abrazo hasta Tabasco. Síganla en redes sociales, dejen like. También aquí en el video pueden dejar alguna duda o pregunta. Las vamos a tratar de estar contestando entre las dos. Y pues muchísimas gracias, doctora. Te mando un abrazo hasta Tabasco. Muchas gracias, doctora Pau. Igual yo te mando un abrazo caluroso porque hace mucho calor. Me imagino que allá, acá está más fresco en Guadalajara. Pero gracias a todos los que vieron esta plática. Dejen su like. Sigan a la doctora Maciel en sus redes sociales. Y nos vemos hasta un próximo video. Gracias. Adiós. Adiós, muchas gracias.